Vamos a ir a la charla de hoy. El nombre que puse hoy a la charla es palabras. Quiero hablarte de algo que a mí me llevó mucho tiempo. Fueron muchos años de estar tratando de entender, y el Señor me dio luz en este tiempo, y como decía Pedro, lo que tengo te doy, es lo que yo te voy a hablar hoy. Te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que quizás yo tardé más de 20 años, yo te lo quiero dar para que vos no tardes 20 años. Que el proceso con vos sea rápido, que el Señor te dé luz y vos comiences a crecer, empieces a sanar, que el Señor comience a sanar todas esas heridas y el Señor te pueda llevar a más, a lo que Él quiere llevarte. Quizás por algo el Señor permitió que yo pasara esos 20 años, pero yo sé que fue una terquedad mía, fue algo que yo no quería ver, yo no quería reconocer, quizás no sé lo que habrá sido, pero fue el momento que el Señor me trajo hasta aquí ahora y el Señor me ha dado luz sobre muchas preguntas que yo me hacía y es lo que yo quiero compartirte hoy, para que vos tengas esa luz y el Señor te dé libertad, para que el Señor pueda comenzar con esa transformación que tanto anhelás vos en tu vida. Quizás llevas muchos años de depresión, tristeza, angustia, con ataques de pánico, ansiedades, no sé, cosas que no podés perdonar y son mochilas que pesan. Y hoy te voy a hablar de algo que a vos te va a dar libertad. Que vos, cuando vos lo pongas en práctica, le vas a dar el lugar al Señor, de que Él te pueda sanar, de que Él te pueda hacer libre, que es lo más importante. Él te trajo a su presencia para que Él te pueda hacer libre. Entonces voy a compartirte esto, por eso le puse palabras, porque durante la charla del sábado me di cuenta que si bien el Señor ya me había mostrado esto hace ya unos días, durante la charla del sábado el Señor me decía esto, tenés que hablar de esas palabras que están metidas dentro de nuestro espíritu y nosotros no sabemos que están ahí, palabras que se han sembrado en nuestra vida y que nos han hecho mal y que a veces nosotros no las tenemos en cuenta. Tenemos 3 tipos de palabras. Nosotros tenemos palabras que bendicen, palabras que maldicen y la palabra que es sobre toda palabra, que es la palabra de Dios, que es la que contiene la única verdad. La palabra de Dios es la que contiene la única verdad. Quizás alguien en algún momento de tu vida te han sembrado palabras hirientes que vos con el correr de los años fuiste olvidando, fuiste tapando, quisiste no recordar más. A mí me pasaba que a mí me habían dado una palabra que yo no me di cuenta que estaba ahí, que yo no me di cuenta que estaba dentro de mí y hace poquito el Señor me la hizo recordar y yo pude llevarla a la cruz y automáticamente fue sanidad para mí. Pero hay palabras que quedan adentro que uno prefiere no recordar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros vamos a entregarle nuestra vida al Señor y nosotros comenzamos a vivirlo a Él, nosotros comenzamos a decirle, Señor, transformarme, quiero más de vos, quiero que crezcas en mí, quiero que vos hagas conmigo lo que vos quieras, yo quiero tomarte de la mano y seguirte, quiero hacer tu voluntad, quiero que hagas vos lo que tengas que hacer, que me transformes. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor va a comenzar con esa transformación. Y el Señor muchas veces te dije que el Señor va a empezar a remover debajo de la alfombra donde está toda la mugre y va a sacar a la luz palabras que antes vos ni siquiera recordabas que estaban ahí. Quizás vos estás haciendo algo, estás hablando o leyendo una palabra de la Biblia, estás hablando con alguien, estás hablando en el equipo Zoe y vino un recuerdo de algo que alguien te dijo y esa palabra te causa dolor, esa palabra te causa tristeza. Alguien la dijo quizás no con mala intención, pero esa palabra generó una herida. Te pudieron haber dicho desde que sos fea, desde vos no servís para esto, sos una inútil. Conozco a alguien que quiero mucho, que le dijeron que cantaba feo. Fue peor que eso, pero digámoslo así, que cantaba feo. Pudieron haber dicho
con ese carácter no vas a llegar a ningún lado. Pudieron haber dicho, tu papá, tu abuelo fueron así, seguro que tu marido, tus hijos también van a ser así. Diversa cantidad de palabras que a medida que fuimos creciendo nosotros las fuimos olvidando, pero esas palabras permanecen dentro tuyo. Por eso cada vez que vos le pedís algo al Señor, quizás vos te preguntas, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué el Señor no me puede transformar en esa área justo de mi vida? En esa el Señor no me puede transformar. ¿Por qué yo le pido tanto al Señor que me dé esta sanidad o me dé esta bendición y el Señor no me puede responder? Porque es necesario primero sanar esa herida. Es necesario primero llevar eso a la cruz. Y el Señor me dio luz sobre esto, que es lo que te quiero compartir. Cuando vos estás hablando de Cristo, en algún momento aparece esa palabra que alguna vez te dijeron, va a aparecer como un recuerdo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros habitualmente recordamos eso y decimos, sí, el Señor ya me mostró dónde está la raíz del problema. Y nosotros empezamos a remover y a remover y a remover sobre esa raíz y causa más dolor. Y te empieza a generar enojo, bronca. Y vos decís, claro, me lo dijo porque me mintió, porque me engañó y porque ahora yo me doy cuenta. Y empezás a tratar de deshilachar todo eso, de desenredar ese ovillo para tratar de entender por qué o para qué lo hizo. Y en realidad lo que el Señor no quiere que hagas eso. El Señor no nos trae a la luz esas palabras para que yo intente hacer algo. El Señor me va a mostrar eso para que yo automáticamente lo lleve a la cruz. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, más que llevarlo a la cruz. En todos los años de mi vida yo no logré sanar esa herida. ¿Por qué pienso que lo voy a hacer ahora? El Señor nos está diciendo, estás viniendo a mí, deja que lo haga yo. Entonces cuando aparecen esas palabras, yo tengo que llevarlas a la cruz y dejarlas ahí que Cristo lo haga en mí. El Señor sabe que yo no puedo perdonar. El Señor sabe que esa herida que a mí me causaron, yo no la puedo perdonar. El Señor sabe que yo no tengo el suficiente amor quizás para perdonar a esa persona que me lastimó, para perdonar ese engaño, para perdonar el destrato, para perdonar el abandono. Son heridas que quedaron profundas adentro mío, que yo con los años las fui tapando, pero en algún momento el Señor las saca para sanarlas. Pero no lo voy a sanar yo, las va a sanar Él. Entonces lo que el Señor nos pide es que cuando aparezca la palabra que me causó la herida, yo automáticamente la lleve a la cruz para que sea Él quien la va a sanar. Es Él en mí quien lo va a hacer, no lo voy a hacer yo. Yo no tengo ni la fuerza, ni la capacidad, ni el amor para hacerlo. Yo no puedo. Por eso lo necesito a Él. Y si yo lo tengo a Él, en Él lo tengo todo. Entonces yo tengo que permitirle a Él que lo haga Él. Yo no voy a poder con mi fuerza, yo no voy a poder hacerlo a la fuerza, yo no voy a poder sanar esa herida a la fuerza. Porque el Señor ahora me lo mostró, yo lo llevo a la cruz todos los días, lo llevo, pero no se muere. Porque estoy queriendo hacerlo yo y no me corresponde hacerlo a mí. Para eso estoy buscando al Señor, para eso me estoy rindiendo a su voluntad. Por eso le estoy pidiendo a Él, Señor, transformame vos a mí. No lo puedo hacer yo. Entonces, ¿qué hago? Cuando aparezca esa palabra, el Señor te la va a traer a la luz. Cuando vos le digas, Señor, ¿por qué yo no puedo crecer en esta área? En algún momento el Señor te va a traer a la luz esa palabra que quizás te sembraron. No tuvo que haber sido un enemigo tuyo, alguien que sin querer lo dijo y eso entró y quedó ahí adentro. Y cuando esa palabra aparezca, ¿qué hago? Señor, la entrego en la cruz para su muerte. Ocúpate vos. Y yo descanso en Él. Y el resto del tiempo lo que hago es seguir buscándolo a Él, sabiendo que yo ya entregué esa carga, ya entregué esa palabra y ahora el Señor es quien se va a ocupar. Él va a sanar. Él va a poner su vida
para sanar. Él va a derramar su vida sobre esa herida y Él es quien la va a sanar. No intentes hacerlo vos, tratando de sacar conclusiones, tratando de pensar por qué o para qué actuó así la otra persona, por qué me dijo eso, qué quiso lograr. No te preguntes, no tenés que estar rebuscando ni revolviendo sobre la herida. No es la forma de sanar. Eso lo va a hacer Cristo. Yo tengo que abrazarme a la cruz y rendirme ahí y entregarle todo lo que Él me va mostrando. Solamente en la cruz yo voy a encontrar ese descanso. Solamente Cristo es quien me va a poder sanar. Entonces, cuando aparezca, cuando el Señor te muestre, quizás vos estás escuchando ahí ahora y el Señor te trajo un recuerdo, una palabra. Tonta. Cuando te dijeron tonta, cuando te dijeron vos no lo vas a conseguir, no vas a terminar nunca esa carrera. No vas a lograr nunca tener una familia feliz. Tus hijos y tu marido van a ser tan borrachos como fueron tus abuelos. Vos tenés una herencia. Hay una herencia sobre vos que está pesando, por eso venís repitiendo año tras año todo lo que ya vivieron tus abuelos. Lleva todo eso a la cruz, porque hoy el Señor te va a hacer libre de eso. Lleva esas palabras, las que vienen a tu mente, a las que vienen ahí a tu espíritu, las que el Señor te muestra, vienen a tu espíritu, vienen como un pensamiento, pero salen de tu espíritu. Son las que el Señor te muestra. Esas, llévalas a la cruz, porque de esas se va a ocupar el Señor. Y Él te va a dar libertad. Entonces lleva todo eso a la cruz para que sea Cristo quien a través de su vida Él te comience a sanar. Y ahí sí vos vas a comenzar a crecer y vas a ir de gloria en gloria. Y así como tenemos palabras malas, también hubo palabras buenas. Y esto es lo que el Señor me mostró en estos días y es maravilloso, que también te lo quiero dar. Quizás en algún momento el Señor a través de alguien, no tuvo que ser necesariamente ahora que vos estás buscándolo a Él, quizás antes Él usó a alguien para sembrar una palabra en tu espíritu que vos no entendiste, no escuchaste y pasó de largo. Quizás Él te dio una palabra que vos no escuchaste, no le prestaste atención, no entendiste y está dentro de tu espíritu, pero vos no lo sabés. El Señor la sembró como una semilla y es la palabra que quizás el Señor te va a mostrar para que comience a dar fruto. Esto me pasó a mí hace unos días. Muchos de ustedes estuvieron en diciembre del año pasado, del anterior, cuando yo prediqué por primera vez en nuestra sede. Quienes estuvieron ahí saben, y los que no estuvieron, les voy a contar, fue tan emocionante para mí. Cuando terminó la reunión, un montón de gente se acercó y me abrazaban y me saludaban y me besaban. Eso pasó, los que estaban ahí saben. Y vino la pastora y me abrazó y me dio una palabra que yo en ese momento pasó de largo, no la escuché, no le presté atención. Y hace unos días yo estaba orando y pidiéndole al Señor que, Señor, yo me rindo a tu voluntad, yo quiero que vos me lleves a donde vos quieras. Yo estaba orando y el Señor me dio luz y me hizo recordar lo que ese día la pastora me dijo. Fue una palabra que el Señor sembró en mi espíritu y yo no me había dado cuenta. Y yo sentí que el Señor me decía, ahora esto va a dar fruto. Y yo dije, gloria a Dios. Fue una palabra que para mí, en ese momento no la había escuchado, había pasado de largo y sin embargo el Señor había sembrado ya una semilla dentro de mí, que ahora va a dar fruto. Ahora yo sé a dónde el Señor me está llevando y sé que es el Señor quien me está guiando. Yo sé lo que Él me dijo. Voy a ir más allá de lo que yo pueda imaginar.
Y esa palabra el Señor la sembró dentro de mí y yo no lo recordaba. Ese día no lo escuché, pero lo escuché ahora cuando Él me lo hizo recordar porque sentí que estaba de vuelta en ese día. Y yo pude recordar esas palabras porque Él fue quien las sembró. Y esto nos pasa a todos. Hubo palabras que el Señor sembró en tu espíritu que quizás ahora el Señor te va a dar luz, que el Señor las va a traer de vuelta, porque Él las sembró en tu corazón. Él las sembró en tu espíritu, para que Él pueda a partir de ahora crecer de otra forma, para que Él ahora pueda glorificarse en tu vida. En algún momento Él te las va a mostrar y vos te vas a tomar de esa palabra para que el Señor dé fruto. El Señor ya la sembró, es una semilla que está sembrada. Y esto te lo voy a mostrar porque después de que el Señor me hizo recordar esa palabra y yo la comencé a declarar, y esas palabras buenas también llévalas a la cruz. Entregáselas al Señor como ofrenda, porque todo es de Él. Yo automáticamente recordé esa palabra, lo que Él me dijo, y yo dije, Señor, lo tomo, lo creo, lo declaro, pero es tuya. Te la entrego, todo es tuyo. Y ahí está, en la cruz, como ofrenda para Él, porque sé que quien la va a cumplir es Él. Y toda la gloria va a ser para Él. Toda la gloria es de Él. Nada es mío, es todo de Él. Y cuando el Señor me hizo recordar esto, automáticamente yo abrí la Biblia y Él me dio una palabra que yo no entendí. Y al otro día volví a orar sobre la misma palabra y el Señor ahí me volvió a dar luz. Y Él me dijo, ¿te acordás lo que te dije ayer? Esto pasó siempre. El Señor lo hizo con sus discípulos. Y si Él lo hizo con ellos, también lo hace con nosotros. Por eso estoy segura que el Señor puso palabras dentro de tu espíritu que van a dar fruto. Quizás cuando vos eras chiquita, cuando eras chiquito, quizás en tu adolescencia, quizás ahora en tu edad de adulto, el Señor usó a alguien para sembrar esa palabra en tu espíritu. Y el Señor te la va a mostrar. Dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Dice así, si querés leerlo conmigo, buscar tu Biblia, si no lo lees después cuando terminemos, Lucas 18, versículos 31 al 34. Te voy a leer primero esto. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. El versículo 34 es el que más me impacta. Dice, sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces yo automáticamente después de leer este versículo le pregunto al Señor, pero Señor, ¿para qué le dijiste algo si la palabra les iba a ser encubierta? O sea, ellos no la iban a entender. El Señor les estaba hablando, pero ellos no estaban oyendo. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había encubierto la palabra. El Señor ya les había tapado los oídos. El Señor estaba hablando, ellos estaban escuchando, pero a la vez no escuchaban. La palabra ya estaba encubierta. Entonces yo pensé, ¿qué sentido tiene darles una palabra que está encubierta? ¿Qué sentido tiene decirles algo que ellos no van a entender? Y ahí fue cuando el Señor me dijo, fue necesario sembrar la palabra primero. Sembrar la palabra como una semilla que tiene vida y que el Señor va a hacer que esa palabra dé fruto en nuestra vida.
para que cuando nosotros lleguemos a Él, ya haya semillas en nosotros, para que empiecen a crecer, empiecen a florecer. Es una herencia que tenemos en Cristo, que está puesta en nosotros desde antes de nacer, y que el Señor a lo largo de nuestra vida se fue encargando de ir sembrándolas. Son palabras que Él ya puso dentro de nosotros, que nosotros, ya te digo, quizás las escuchamos y en el momento pasaron desapercibidas, pero están ahí. Ahora, fíjate lo que dice en el libro de Juan capítulo 20, versículo 1 al 10 te voy a leer. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice, presta atención en esta parte, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura. El Señor antes les había dicho que Él iba a morir, pero que era necesario pasar por todo eso porque al tercer día Él iba a resucitar. Ahora, la palabra había estado encubierta, pero Él ya les había sembrado esa palabra para ese momento, para el momento en el que ellos irían al sepulcro. Dice que ellos hasta ese momento no habían entendido. Fue Pedro, fue María Magdalena, fue Juan, fue el otro discípulo, entraron, fueron, miraron, y ellos no entendían qué pasaban. Hasta ese momento no entendían. Pero en un momento hubo luz para ellos porque uno vio y creyó. Yo me imagino que habrá venido esa palabra al espíritu de ellos, esa palabra encubierta. Es necesario que al tercer día Él resucite. Y dice que ellos volvieron los discípulos a los suyos. Se fueron tranquilos. Esa palabra que el Señor les había sembrado, que estaba encubierta, ahora había dado luz. Ahora había dado fruto. El Señor ha resucitado. Y fíjate, porque si vos seguís leyendo en el versículo 20 de Juan 20, dice, dicho esto, el Señor, los discípulos agarran y se van y se juntan. Ya no hay más alboroto, no hay llanto del Señor. Nadie ya no están diciendo, alguien se robó el cuerpo del Señor. No, ellos vieron y creyeron y se fueron a los suyos y ahí esperaron. Y dice que el Señor se les presenta y les dice, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ellos ya no tuvieron dudas. Cuando ellos entraron al sepulcro, la palabra que el Señor les había dado antes, que había estado encubierta, esa palabra les dio luz. Ellos vieron y creyeron. En ese momento esa palabra habrá venido a su espíritu. El Señor ha resucitado. Él nos dijo que iba a resucitar. Y ya hubo calma, hubo paz para ellos. Ellos se regocijaron. Cuando lo vieron, ya no dudaron de que ese sea el Señor. El Señor nos dijo que Él iba a resucitar. El Señor nos dijo que esto iba a pasar y nosotros no lo escuchamos. Era necesario que pasara así.
Ahora era necesario que esa palabra saliera y diera luz, les dé a ellos paz. Por eso el Señor va a traer esas palabras que se sembraron en tu espíritu, que son semillas, que van a resucitar. Si vos lees, vuelvo al capítulo 20, versículo 1, cuando María Magdalena va al sepulcro. Dice que ella, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Alguien tiene que correr la piedra y ese es Cristo. Cuando yo me rindo al Señor, Él va a correr todas las piedras y Él va a traer palabras a mi vida que van a hacer que resuciten en mí todas esas áreas que están muertas. El Señor se para frente a aquello que está muerto en mi vida, va a correr la piedra y una palabra de vida se va a soltar y el Señor va a traer resurrección. Frente a cada situación, yo tengo que tener una palabra de Cristo, una palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, tiene la vida, la palabra, la Biblia, la palabra en sí misma porta la Trinidad. La palabra tiene a Cristo, tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo, los tres son uno, es uno solo, está en la palabra es vida. Cada vez que el Señor traiga a la luz una palabra que Él quiera resucitar, va a venir Cristo a correr la piedra y traer resurrección sobre mi vida. Entonces no tengas miedo de ir a la cruz. Es necesaria la cruz, tanto para llevar las palabras malas que nos sembraron como las palabras buenas. Yo tengo que entregar todas esas palabras en la cruz para que el Señor me dé su vida a través de una palabra. Cuando aparezca en mí una palabra de esas que fueron sembradas con maldad, que produjeron en mí una herida, yo tengo que soltarles una palabra de vida, una palabra de Cristo. Si a mí me dijeron, y el Señor trae a la luz una frase como vos no vas a poder con esto, decirle, Señor, lo entrego en la cruz para su muerte, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me hayan dicho, vos sos un inútil, no vas a poder alcanzar ese sueño, vos con ese carácter no vas a llegar a ningún lado, sos una tonta, mírate lo que sos. Cuando hayas sufrido abandono, cuando hayas sufrido maltrato, a todas esas cosas que Dios te muestre, soltales una palabra que tenga la vida de Dios. Decile, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo. Él prometió y yo sé que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor me prometió que yo voy a ver su gloria. Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi sustento, Él es mi proveedor, Él es mi sanador. Soltale la vida de Cristo, porque cuando el Señor te muestra una palabra, es porque Él acaba de correr la piedra para que algo en tu vida resucite. Cuando el Señor trae a la luz una palabra, sea buena o sea mala, es porque Él corrió la piedra para que algo en vos resucite. Él va a usar su poder de resurrección sobre tu vida, sobre la mía. Entonces, gracias a Dios por todas esas palabras que el Señor va a darnos, que Él nos va a mostrar, que quedaron en nuestro corazón, algunas para producir heridas, otras para bendecirnos. En todos los casos, el Señor está corriendo la piedra para resucitar algo que está muerto. Entonces permitite y permitile al Señor resucitar, que Él te resucite a vos también con Él. Es su vida
que está dentro nuestro la que está obrando, la que te está transformando. No revuelvas tus heridas. Cuando aparezcan, déjalas en la cruz, que el Señor va a traer resurrección. El Señor va a sanar. El Señor va a hacer algo nuevo, donde Él se va a glorificar y vos vas a quedar como quedaron ellos. Se regocijaron viendo al Señor. Vos te vas a regocijar viendo al Señor glorificándose en tu vida. Cuando aparezca esa palabra de bendición que te sembraron, Señor, esta palabra la creo, la recibo, es tuya también. El Señor corrió la piedra para que ahora esa palabra tome su vida y te dé fruto en tu vida. Yo le pido al Señor que esto sea luz para vos, porque mucho tiempo a mí revolví sobre heridas tratando de entender por qué me habían dicho aquello. Yo les conté a ustedes que a mí me dijeron que yo nunca iba a ser pastora, que yo nunca iba a predicar. Y muchos años, más de 15 años, me llevó estar preguntándome por qué. ¿Por qué me dijeron eso? ¿Por qué esa palabra dolió tanto? Porque yo sentí que mi sueño se desplomó. ¿Por qué alguien que decía ser de Dios fue capaz de decirme algo así? Y fueron 15 años de no saber qué hacer con esas palabras, que revolvían, que estaban en mi mente continuamente y que iban y venían, y yo por dentro diciendo, no lo voy a lograr nunca. Y fue una herida tan profunda que me llevó más de 15 años perdidos. Si yo hubiese sabido que yo tenía que haber agarrado esa palabra y llevarla a la cruz y entregárselas al Señor para que Él resucite ese sueño en mí, yo me hubiese ahorrado un montón de lágrimas y no lo sabía. Por eso lo que yo tengo hoy te doy para que vos no pierdas el tiempo que yo perdí. Cuando aparezcan esas palabras, entregáselas al Señor. Lo mismo que el Señor me ha bendecido ahora con una palabra que tampoco sabía que estaba ahí, pero el Señor me la entregó ahora. Hay una semilla dentro tuyo que va a dar fruto. Él corrió la piedra y puso resurrección, puso su vida en mí. Y ahora es Él quien va a cumplir esa palabra. Yo solamente lo disfruto, yo me entrego, me dejo guiar por Él. Le pido al Señor que Él te dé luz sobre esas palabras de bendición que están en tu espíritu, que las puedas tomar y decir, lo creo, el Señor lo va a hacer, pero esto es tuyo. Señor, todo te pertenece, todo le pertenece a Cristo. Entregale todo a Él, lo bueno y lo malo. Él quiere transformarte en todo, no solamente en lo malo. Él quiere transformarte en todo, Él quiere ser todo en vos. Cada vez que aparezca una palabra, soltale la palabra de Dios, soltale la vida de Cristo. La palabra de Dios tiene en sí misma la vida de Dios. Soltá esa vida. No te quedes con las palabras que te dijeron y te hirieron. Es momento, ahora que hemos crecido tanto en el Señor, que estamos buscando tanto de Él, que estamos tan abiertos, vamos todo el tiempo a la cruz, queremos más, es momento en el que el Señor va a sacar a la luz muchas palabras. Entregalas todas, no revuelvas, entregalas en la cruz. Es porque el Señor está removiendo esa piedra para resucitar algo. Recibí esa vida de Cristo y deja que sea Él resucitando todas las áreas de tu vida. Declara la palabra. Estamos en un tiempo donde nos están enseñando esto. Respira la palabra, orala. El Señor te da un versículo, oralo. Señor, sos mi pastor y nada me falta. Declaralo. Tomala para vos la palabra y declarala.
Esa palabra que el Señor te está dando es vida, tiene la vida de Cristo. La palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Las palabras que te dieron, no. Solo la palabra de Dios es la única palabra que es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es viva, está viva porque tiene la vida de Cristo. Porque la palabra resucita, tiene la vida de Cristo. Es eficaz porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Cuando vos te tomás de la palabra, la crees, la pones en tu espíritu, la palabra es eficaz. Se cumple sí o sí porque el Señor no es hombre para mentir. Y es más cortante que espada de dos filos. Es una espada que separa. La palabra que te dieron, que fue mala, que generó una herida, el Señor la corta. Corta toda maldición para derramar su vida, para resucitar. Tómate de la palabra de Dios. Las palabras malas y las palabras buenas que te sembraron, las dejás en la cruz. Y vos solamente hablás, declará, orá la palabra de Dios. Cuando yo hablo la palabra, yo hablo Cristo. Yo hablo Cristo. Y la vida de Cristo se suelta a través de esa palabra. Todo donde vos sueltes la palabra, tiene que obedecer. La palabra, todo a nuestro alrededor se tiene que sujetar a la palabra. Porque la palabra tiene autoridad, la palabra tiene la vida de Cristo. Entonces, yo sé que el Señor ahora, si el Señor nos ha guiado a escuchar esta palabra, es porque Él va a sacar a la luz muchas palabras. Llévalas a la cruz. Las palabras malas, Señor, son tuyas. Y declaro sobre esa palabra que me dijeron que Cristo es la resurrección y la vida. Declaro sobre esa palabra que ya no tiene más poder sobre mí. Te la entrego en la cruz para su muerte. Y cuando aparezcan las palabras buenas que también te sembraron, gracias Señor, porque sé que es una semilla que sembraste en mí y va a dar fruto. También te la entrego en la cruz porque todo es tuyo. Gracias Señor porque vos sos el Señor de mi vida, mi Salvador. Todo lo puedo en Cristo. Y el Señor va a comenzar a resucitar áreas de tu vida con las cuales quizás luchaste mucho tiempo tratando de hacerlo vos. Ahora lo va a hacer Él. Vamos a orar todos juntos y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás, porque Cristo va quizás a mostrarte ahora en tu espíritu, en tu corazón, alguna palabra que haya quedado ahí. Quizás es una palabra mala que te dijeron y generó una herida. Quizás es una palabra buena, una palabra que Él mismo sembró a través de alguien. Una palabra que quedó ahí en tu espíritu. Y el Señor va a correr la piedra y va a traer resurrección. Esas palabras malas que causaron heridas, Señor, las dejamos en la cruz. Quizás alguien sin querer nos dijo algo que nos hizo sentir
que somos inseguros, nos hizo sentir que no vamos a alcanzar nuestros sueños, que nunca vamos a alcanzar la familia que soñamos, que no vamos a alcanzar la sanidad. Quizás esa palabra nos hizo sentir durante toda nuestra vida que somos esclavos. Señor, declaro que a partir de este momento todas esas palabras quedan en la cruz para su muerte y que vos soltás tu vida para traer resurrección. Declaro que traes libertad a cada uno de los que eran presos de esas palabras. Señor, no lo vamos a hacer a nuestra forma, con nuestra fuerza, no podemos. Por eso entregamos todo en la cruz para que lo hagas vos, para que sea tu amor, sea tu perdón en nosotros, el que nos ayude a sanar, el que nos ayude a perdonar. Sos vos el que va a sanar las heridas en nosotros. Y todas esas palabras buenas, esas semillas que sembraste a través de alguien, gracias Señor, porque corres la piedra para que ahora dé fruto. Señor, yo te doy gracias por esa palabra. La creo, la recibo y también la entrego en la cruz, porque todo es tuyo, todo te pertenece. Y declaro, Señor, respiro tu palabra, respiro tu vida y declaro sobre cada uno de nosotros que sobre nuestra vida será vista la gloria del Señor. Declaro, Señor, que sos nuestro pastor y nada nos va a faltar. Declaro que abrís ventanas y derramás bendición hasta que sobreabunde. Declaro, Señor, que apartás de nosotros toda enfermedad. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Declaro, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Declaro que veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Hay resurrección para cada uno de nosotros. En esas áreas muertas hay resurrección. Ya lo hiciste, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Recordá, cuando aparezcan, las llevas a la cruz. Vos no haces nada, lo hace Cristo en vos. Respira la palabra. Acordate de lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Agarrá la palabra, estamos todos leyendo Filipenses. Buscá, lee. La palabra que el Señor te diga, esa que resalte, esa que el Señor te hable más fuerte, respirala, orala, habla Cristo. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene la vida de Cristo. Y donde yo la suelte, va a haber resurrección. Usa la palabra. No tengas miedo sobre cada área de tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu trabajo. Declara la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. Es eficaz. La palabra de Dios se cumple. Te bendigo, le pido al Señor que esta palabra haya sido luz para vos. Que a partir de ahora el Señor pueda acelerar y puedas ir creciendo cada día más, de gloria en gloria. Que sea vista sobre vos la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Te mando un abrazo enorme. Nos vamos a volver a ver el sábado de forma online. No te olvides, a las 6 de la tarde el sábado, online, aún permanecemos online. Así que te espero el sábado con una nueva transmisión. Te mando un beso. Cuando tengamos novedades te vas a enterar. Pero por ahora seguimos online. Así que aguanta un cachito más. Ya nos vamos a volver a encontrar. Te mando un beso grande. Que termines esta semana. Que sea re bendecida. Que sea una semana de resurrección. Una semana donde solamente estés soltando palabra de Cristo. Habla Cristo.
habla Cristo, vas a ver cómo todo resucita. Te mando un abrazo grande, nos vemos el sábado. Chau, chau.